En este vídeo vamos a hablar sobre cómo trabajar los esguinces de tobillo y cómo hacerlo de manera multidisciplinar. Vamos a tener aquí a un médico junto conmigo, un médico que se dedica al tratamiento de deportistas a través de medicina regenerativa, se dedica también al tratamiento de personas que no son deportistas y vamos a hablar con él, vamos a intercambiar muchas opiniones sobre cómo tratar de una manera práctica los esguinces de tobillo, tanto con fisioterapia y readaptación como con medicina. Mi nombre es Alejandro Estepa, soy doctor en fisioterapia y soy autor del libro Fisioterapia y Readaptación del Pie y Tobillo. Y en este vídeo te aseguro que el doctor Guillermo Recatero y yo te vamos a dar lo máximo para que aprendas un montón. Pero antes de seguir, me gustaría que si todavía no lo has hecho, pues que le des aquí a like a este vídeo y te suscribas a este canal, porque vamos a estar hablando un montón sobre todos estos temas de trabajo multidisciplinar, entrenamiento para el esguince de tobillo, tratamiento para el esguince de tobillo, y por eso te quiero recomendar que te suscribas y que estés pendiente de este vídeo porque estoy seguro de que te vamos a aportar un montón de contenido. Así que sin más, vamos a comenzar. Antes de continuar, te voy a presentar a quien va a venir aquí a acompañarnos. Te voy a hablar del doctor Guillermo Recatero. Él es médico, él se dedica al tratamiento, ya te digo, de deportistas y de personas sedentarias. Él trata a un montón de gente a todo lo largo del mundo. Ha estado trabajando en el Real Madrid, ha estado trabajando en el Fútbol Club Barcelona, él ahora está en Marbella, está trabajando en su propia clínica, está tratando a cientos y cientos de pacientes y lo hace a diario. Y él se dedica sobre todo a esta parte de la medicina regenerativa. Así es que vamos a darle aquí un fuerte aplauso al doctor Guillermo Recatero. Muy buenas, Guillermo. Dale, un placer. Muchísimas gracias, de verdad, Alejandro, por esta colaboración. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de compartir con todos vosotros, pues este abordaje más multidisciplinar, ¿no? Esa unión que yo siempre apoyo al haber trabajado en clubes de fútbol como el Real Madrid, en el Barça, en el Sevilla y en Qatar también. Y siempre he apostado por el trabajo multidisciplinar. Es decir, el apoyarnos siempre, pues eso, los fisioterapeutas, los entrenadores personales, los podólogos y los médicos. Y todos ir a una, ¿no? Entonces, por eso me encanta que me hayas querido invitar a poder, pues, hacer equipo y ayudarnos entre todos. Así que un pequeño introducción. Yo soy Guillermo Recatero, soy médico especialista en medicina de la actividad física y el deporte. Y mi especialidad, mi subespecialidad es la medicina regenerativa, que básicamente consiste en el tratamiento de las lesiones, de las patologías de las articulaciones, los tendones, los músculos, los meniscos, los discos intervertebrales, mediante medicina regenerativa, que básicamente a día de hoy utilizamos el plasma rico en factores de crecimiento y las células madre junto con la ozonoterapia. Y de esto pues os vamos a hablar un poquito en el siguiente vídeo, que os va a encantar, de verdad, darle a like aquí y suscribiros en el canal, porque la verdad que os va a encantar y os podemos dar muchos tips. Así que vamos allá, Alejandro, vamos a empezar y a explicarles todo. Claro que sí, pues vamos a darle caña, porque antes de nada, bueno, vamos a poner en contexto rápidamente lo que es un E15 de tobillo, porque realmente los E15 de tobillo son muy frecuentes, de hecho, ocurren en una alta población, hay muchísima gente que lo sufre, y hace unos meses leía que era frecuente que ocurriera entre un 11 y un 12% de la población, y que la mitad de las personas, es decir, ese 11,8, 12% de la población que era la que lo sufría, de eso había un porcentaje que no se conocía si tenía deficiencias porque no iban al médico, no iban al fisio, no iban a ningún sitio. Entonces, de ese 11 y pico, a lo mejor es un 20% el número de personas que sufren ese 15 de tobillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una patología muy, muy frecuente. Y esta patología básicamente lo que consiste es en un traumatismo con un mecanismo de inversión. En este caso, el mecanismo de inversión que puede ser flexión plantar más supinación, típico mecanismo de inversión tal cual, en el cual la persona se tuerce el tobillo y se lesiona el ligamento peroneo astralino anterior. Y esto, claro, esto puede dar lugar a ciertos problemas. ¿Como cuáles, Guillermo? ¿Qué problemas puede traer esta patología? Pues básicamente a mí lo que más me preocupa siempre como médico es ver que no se produce una distensión, que no se produce una buena regeneración y recuperación de los ligamentos, sobre todo los ligamentos externos. Y entre ellos, como ha dicho mi gran compañero Alejandro, el ligamento peroneo astragalino anterior es el más frecuente. ¿Y qué es lo que pasa cuando no recuperamos bien este ligamento? Pues que se crea una inestabilidad de tobillo, que esto a la larga puede cambiar la pisada y puede desarrollar una artrosis en el tobillo. Y esto es muy frecuente, está demostrado que
dentro de todas las artrosis equivale un 27 hasta un 35% de las artrosis. Entonces, es algo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta porque muchas personas, incluso vuestros pacientes, incluso vosotros mismos, estoy seguro que alguna vez os habéis hecho un esguince y no os lo habéis tratado. Así que esto es algo que para este vídeo estamos aquí para regañarnos a todos. Tal cual, tal cual. Porque además esto lo que ocasiona son los típicos esguinces mal curados. Cuando tenemos una distensión, una rotura del ligamento, cuando la persona empieza a sentir inestabilidad en el tobillo, esto puede dar lugar a más esguinces recurrentes. Es decir, con el tiempo puede dar lugar a que la persona se lesione más veces. Y esto que puede dar lugar a esa artrosis y a veces la artrosis pues no es un problema, no es un proceso de desgaste del cuerpo que no tiene por qué doler en muchas ocasiones, pero en el tobillo concretamente, en el tobillo al ser una articulación de carga, al ser una articulación también de movimiento, lo que ocurre es que una artrosis puede dar lugar a una limitación en la dorsiflexión de tobillo, que básicamente la dorsiflexión es, no tengo aquí la pierna del cadáver. La dorsiflexión básicamente es este movimiento y es un movimiento que cuando nosotros llevamos la rodilla hacia adelante, hacemos una sentadilla, bajamos, subimos cuestas, escaleras, todo eso es un movimiento que está implicado. Entonces, cuando hay una artrosis que da lugar a una limitación tan grande de ese movimiento, es cuando realmente puede aparecer un problema gordo. Entonces, la artrosis de tobillo, por eso es tan importante, porque si no somos capaces de mejorar la estabilidad en ese tobillo, no somos capaces de mejorar la fuerza, no somos capaces de recuperar ese tejido puede ser que con el tiempo provoque esa artrosis y por tanto con el tiempo esa falta de movilidad. De ahí la importancia de tratar bien una inestabilidad crónica de tobillo. Total. Algo que me gustaría hacer también incidencia aquí, Alejandro, es el tema de hacer un buen diagnóstico, ¿no? En este caso es importantísimo para mí siempre una prueba de imagen. ¿Cuál es el problema? Que en la seguridad social, desafortunadamente, a día de hoy o en el hospital, cuando vas por protocolo, lo primero que te haces es una radiografía. ¿Para qué hacen una radiografía? Pues básicamente para descartar una fractura, pero es que muy raras veces en un esguince, a no ser que sea un grado muy elevado, un grado 3, 4, entonces se produce una avulsión, que significa una fractura que tira el ligamento del maleolo externo y puede producir pues, una fractura o una avulsión. Pero esto no es lo más frecuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la seguridad social o en una radiografía quieren descartar el 1% de lo que puede pasar. ¿Pero qué pasa con el 99% del resto de los casos? Pues que como no es una fractura, ¿qué es lo que te hacen en el hospital? Te cogen, te plantan una escayola muchas veces y te dicen 3 semanas sin apoyar y luego ya pues ya puedes empezar a apoyar. Y todos estos, vosotros sabéis que no es así, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia para mí de hacer una ecografía, como os vamos a explicar más adelante en el vídeo, para que podáis diagnosticar y podéis incluso vosotros mismos tener las pautas básicas para saber cómo ver un esguince cuando está lesionado y cuando no está lesionado un ligamento y de esta manera pues poder ser mucho más preciso a la hora de tratarlo. ¿Te parece? Tal cual, sí. Además, bueno, pues podemos hacer una cosa, ya que estamos hablando de este diagnóstico, podemos meter el vídeo ya, lo ponemos y que ya vayan viendo, ¿ok? Genial. Perfecto. Pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner un vídeo en el cual Guillermo empieza a hablar, explica cómo se trabaja con esa ecografía, cómo se visualiza el ligamento, pero de nuestra línea anterior, cómo se visualiza el ligamento deltoideo. Así es que quédate aquí porque te lo va a explicar perfectamente y va a ser ahora. Así es que vamos por ello. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pues vamos entonces a hacer una exploración muy básica sobre el tobillo para que aprendamos a diferenciar las diferentes estructuras. Ahora mismo, como veis, estoy justo en la articulación subastragalina, ¿vale? La unión entre la tibia y el astrágalo en la cúpula. Y esto que vemos ahí en la pantalla ahora mismo está siendo justo la cúpula astragalina y esa línea negra que vemos justo por encima, ¿vale? Al lado de la línea blanca que más brilla, es el cartílago que es donde solemos ver las artrosis en los tobillos. Y cuando hay una disminución en la dorsiflexión del tobillo, esta línea parece mucho más afinada, más adelgazada, y además el hueso, en vez de ser lineal, aparecen como si fuesen montañas rusas, como si fuesen picos, ¿vale? Esto es lo primero que vemos en una exploración del tobillo, ¿vale? Vemos que no hay ninguna bursa, que no tiene nada de líquido intraarticular, y esto es justo la articulación, ahí lo estamos empezando a ver, ¿vale?
Lo siguiente muy importante de ver en un tobillo, obviamente, es el ligamento peroneo astragalino anterior, que como ya sabéis, es el ligamento que más se lesiona en una persona o en un esguince, ¿vale? Y es justo este ligamento el que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? En su caso, en el caso de nuestro paciente, como vemos, es esta línea que es hiperecogénica, esto quiere decir esta línea, estas fibras grisáceas que estamos viendo, ¿vale? Esto es lo que nos muestra que en este caso el ligamento está bastante intacto, está bien. Si bien es cierto que en esta imagen de aquí podemos ver unas líneas como más blanquecinas, y esto sí que ha podido denotar, que es lo que me comentó el paciente previamente, que cuando era joven tuvo 2 esguinces de tobillo. Entonces aquí voy a parar la imagen y vemos unas líneas más blanquecinas, ¿vale? En forma horizontal, que es lo que nos está denotando, pues que en ese caso hubo un esguince del ligamento peroneo astragalino anterior que fue mal curado. Y esto es lo que es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer el tratamiento que os hemos explicado durante el vídeo. Y a continuación vamos a ir a la zona medial del tobillo, ¿vale? Vamos a echar un poquito de líquido para poder ver bien todo. Y vamos a ver el ligamento deltoideo, ¿vale? Que es muy fácil de ver, como lo podemos ver también en esta imagen, ¿vale? Es un ligamento más grueso, no es tan uniforme, y es toda esta zona que estamos viendo aquí, ¿vale? En su caso, como vemos, tampoco tiene mucho líquido, vamos viendo las diferentes estructuras vasculares, ¿vale? Y podemos echar un vistacito, pues, a toda la cúpula astragalina también, ¿vale? Y a las diferentes estructuras que conforman el pie y los huesos. En este caso, pues podríamos ir hacia abajo para ver las cuñas, para ver los escafoides, ¿vale? Y pues aprovechar un poquito para también ver el seno del tarso, ¿vale? En este caso lo podríamos ver ahí sin ningún problema, ¿vale? Está bien ubicado, no hay ninguna inflamación, no hay nada que recalcar. En este caso, en esta exploración básica de tobillo que hemos hecho, lo que quedaría por recalcar, que acordaros si alguna vez lo queréis ver, sería poner la sonda siempre horizontal al plano del pie, ¿vale? Como lo estamos viendo aquí. Acordaos, si la planta del pie va a ser así, pues para poder observar el ligamento peroneo astragalino, este es mi truco, podemos poner la sonda como 3 centímetros por encima y justo encima, ahí es donde ves, nos aparece el ligamento peroneo astragalino anterior, ¿vale? Así que espero que esto os haya servido. Son unas explicaciones muy básicas, pero que podemos empezar a coger uso con el ecógrafo para quitaros el miedo y poder empezar a dar un plus a esos pacientes y poder mejorar vuestro diagnóstico y vuestro tratamiento. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, esta explicación magistral de cómo se evalúa ese tobillo. Si te está gustando este vídeo, lo que te voy a pedir es que te suscribas a este canal y que nos escribas aquí debajo multidisciplinar, porque de esta manera sabemos que este tipo de contenido te está gustando y que quieras aprender más sobre este tema, sobre cómo fisio, cómo médico, cómo podólogo, cómo todos podemos colaborar juntos, que al final es de lo que se trata, porque nosotros buscamos el bien de nuestros pacientes y para su bien necesitamos todos trabajar en conjunto. Entonces, de eso trata ese vídeo, de cómo trabajar en conjunto. Y ahora hablando de esto de los 15 de tobillo, lo que vamos a hablar, vamos a partir de esta base y vamos a ver de qué manera trabajamos cada uno, cómo trabajaríamos los 15 de tobillo. Vamos a empezar por una fase aguda, es decir, el paciente se acaba de lesionar, se acaba de torcer el tobillo y tenemos, pues, ¿qué te digo yo? Tenemos un E15 de grado 2, ¿vale? Un E15 que no es leve, tampoco es severo, pero bueno, es un grado moderado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este paciente ha tenido un E15, ha tenido un mecanismo de inversión por el cual pues, ha tenido una rotura del ligamento peroneo astragalino anterior y tiene una inflamación, que una inflamación no es excesivamente grande, pero bueno, una inflamación que le produce dolor, le produce molestia y además el paciente no puede mover demasiado el tobillo porque le produce dolor. El apoyo es doloroso, aunque bueno, podría soportar un poco estar apoyado, ¿vale? No es algo excesivamente fuerte. Lo que no puede es caminar sin apoyo, ¿vale? Tiene que caminar el paciente con una muleta porque el hacer todo lo que es el juego del pie, dorsiflexión de tobillo, le provoca dolor, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajaríamos esto cada uno? ¿Cómo lo harías tú en un principio, Guillermo?
yo lo primero, muy importante para mí es evaluar el líquido, ¿no? El líquido, si en mi caso viene un paciente con mucho, mucho líquido, creo que os podemos ayudar mucho a los fisioterapeutas cuando se hace una extracción y una evacuación de ese líquido intraarticular que en muchas ocasiones se produce. ¿Por qué? Porque el líquido lo que va a producir es mucho dolor. Y lo segundo que va a producir es que no puedan llegar bien los factores antiinflamatorios de la sangre para que se produzca bien esa reparación del tejido, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me gusta es, si veo que hay mucho líquido, lo dreno siempre con la ecografía para no tocar ninguna estructura y poderlo drenar y que os deje a vosotros, los fisioterapeutas, más rango de movilidad y más capacidad de poder hacer los ejercicios y el trabajo de cirias o lo que vosotros les planteéis, ¿no? Entonces, esto para mí me parece muy importante. Y a continuación, lo segundo que me parece fundamental es, como hemos dicho, saber qué grado de esguince estamos hablando, ¿vale? Lo primero es el tema de antiinflamatorios. Yo no soy muy de dar medicación oral. ¿Por qué? Porque la inflamación intraarticular y del tejido es bueno, porque produce que los factores TNF2 y todas las sustancias, las moléculas inflamatorias, proinflamatorias, nos pueda ayudar a que se produzca más vascularización en la zona y nos ayude a recuperar, ¿vale? Con lo cual, en el caso de medicina deportiva, como yo suelo ayudarlo, es con medicación pues más homeopática, que lo que hace es regular la inflamación, es un regulador de la inflamación. Con esto lo que quiero decir es que no os fiéis nunca de infiltraciones con cortisona. Esto es muy importante. Para mí esto es de lo más importante del vídeo. Daros cuenta que la inflamación es algo que estamos diciendo que es bueno en un esguince de tobillo, controlada, obviamente. Entonces, si le ponemos una infiltración con cortisona, lo primero que vamos a hacer es, obviamente vamos a quitar el dolor muy rápido al paciente, pero los efectos secundarios que esto tiene, señores, es fundamental. Es que la cortisona, el principal efecto secundario que tiene es que es condrotóxica, con lo cual estamos quitando el dolor por un lado, pero estamos produciendo degeneración del cartílago. Y esto no es bueno, por favor. Entonces, esto ya a día de hoy lo tenemos que evitar. Cuando os venga, por favor, un paciente, lo primero que quiero que le recomendéis es que si vais a ir al médico, que os vamos a explicar cuándo derivar al médico, ¿vale? Que en este caso sería si veis una inflamación muy fuerte de ese esguince muy agudo, entonces lo primero es recomendarle, vale, vete a un médico para que te vea, vete a un médico deportivo, si puede ser, ¿vale? O alguien especializado en tejido músculo esquelético, pero que no te pinche infiltración con cortisona. Esto es fundamental, ¿vale? Y a continuación, pues ya lo que yo haría en este caso sería hacer unas pautas de qué es lo que creo como médico deportivo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer para mandarle con esto al fisioterapeuta. Por ejemplo, en este caso, yo lo que le diría sería, vamos a ir evitando el apoyo directo, como hemos dicho que es un grado 2, entonces le empezaríamos con 2 muletitas, ¿vale? Los primeros días hasta que él se acostumbre y se le quite el miedo, pero en el momento importante es a convencerle al paciente de que no tenga ese agobio, que no tenga ese miedo, que se va a curar, que se va a recuperar y que se trata de darle movilidad al pie y al tobillo, porque si no hay movilidad se atrofia, se crea fibrosis y esto nos puede producir problemas, esguinces crónicos, como ha dicho Alejandro, en el futuro, ¿vale? Así que esto es muy importante. 2 muletas y a los 2-3 días se las vamos quitando, ¿vale? Luego continuará con una muleta, seguirá haciendo los ejercicios de entrenamiento personal y fisioterapia hasta que el fisioterapeuta, en vuestro caso, le veáis viendo cuándo debe quitarse las muletas. Y aquí yo ya te paso a ti la patata y quiero que me cuentes un poquito cómo seguirías tú en este caso. Entonces, Alejandro. Claro que sí. Bueno, lo primero, recalcar que este tipo de abordaje que hace Guillermo rompe con la medicina que tenemos en la cabeza, los fisios muchas veces, del típico médico que pone una escayola durante 3 semanas, que después le infiltra, que le dice que no se mueva y que no tiene sentido a día de hoy que se siga haciendo eso. Entonces, por eso es por lo que Guillermo está aquí, porque tiene esa mentalidad abierta de hacer otro tipo de trabajo. Fíjate, lo que comentaba, extracción de ese líquido, porque ese líquido es verdad que muchas veces se puede acumular ahí en esa zona y por un lado se puede acumular y por otro lado no deja llegar los factores de regeneración del tejido en realidad. Entonces, el exceso de inflamación es tan malo como el que no exista nada de inflamación después de una lesión.
Entonces aquí esa extracción nos puede venir muy bien, sobre todo cuando estamos trabajando con deportistas que tienen tiempos de recuperación muy cortos, no tienen tiempos ultra largos, sino que tiene que ser recuperarte ya. ¿Por qué? Porque la inflamación, por un lado, produce lo que ya está comentando él, pero por otro lado también, al tener esa inflamación, lo que estamos haciendo es también irritar las terminaciones nerviosas libres, las terminaciones nerviosas que hay en esa zona. Y eso puede dar lugar a dolor, pero también puede dar lugar a una disminución en la propiocepción, es decir, una disminución de toda la información que llega al tobillo. Como no tenemos información debido a que la inflamación está distorsionando esa información, ¿qué puede ocurrir? Que el paciente tenga más tendencia a inestabilidad de tobillo. Por tanto, como no tiene esa información, esa inflamación está produciendo que mi paciente sea más fácil que se lesione, sea más fácil que se tuerza el tobillo en cualquier momento. Y además de ello, cuando tenemos una inflamación, eso al final es un mecanismo de defensa del cuerpo. Ese mecanismo de defensa en muchas ocasiones también va acompañado con una falta de fuerza. Porque si tú tienes una inflamación, tú imagínate que tienes dentro del tobillo tiene tiene un globo de inflamación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú, el tobillo, mira, voy a poner otro tipo. Tú tienes un globo de inflamación aquí en el tobillo, tienes un montón de inflamación. Si tú haces este movimiento, o haces este movimiento, o haces este movimiento, o este, el que sea, y todo el rato tienes ahí esa inflamación que está comprimiendo y que está produciendo probablemente dolor, ¿esto qué va a ocasionar? Que el cuerpo en general va a responder provocando una limitación del movimiento, una limitación de la fuerza, una inhibición muscular. ¿Para qué? Para evitar que ese globo de inflamación, ese globo inflamatorio, esté comprimiendo todo el rato con las estructuras articulares. Entonces, es una forma que tiene el cuerpo de adaptarse y de proteger. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los fisios, para este tipo de tratamiento en fase aguda? Pues mira, lo que yo hago, lo que personalmente hago, lo primero de todo, bueno, después de la evaluación, después de valorar qué es lo que tiene el paciente, lo que hago es terapia manual. La terapia manual que yo utilizo es, primero, masaje drenante de tanto del pie, de tobillo, de todo. ¿Por qué hago ese masaje drenante? Porque lo que hace es estimular todos los vasos sanguíneos superficiales y un poco más profundos, y eso ayuda también con mi empuje a que ese líquido se vaya reabsorbiendo poco a poco. Además, no solo eso, sino que esa sensación de tacto, de tocarle la planta del pie, el tobillo, todo, lo que hace es que activa los receptores cutáneos, los receptores sensoriales cutáneos. Al activar todos esos receptores, mi paciente ya va a tener más información de dónde está su tobillo en cada momento. Entonces, cuando yo hago ese masaje, ese tratamiento manual, aumento esa información, ya cuando apoye el pie en el suelo va a tener más información y por tanto no va a tener tanta inestabilidad. Otra cosa que hago también es deslizamientos articulares, ¿vale? Yo suelo hacer deslizamientos articulares en la tibia, en el astrágalo, en calcáneo, ¿vale? Hago diferentes tipos de deslizamientos porque esto, por un lado, genera analgesia y por otro lado me permite que haya un aumento de la movilidad. Entonces, al aumentar la movilidad, eso lo que me quiere decir es que ya el cuerpo de mi paciente en general ya no tiene la sensación de que hay peligro, porque si se aumenta la movilidad es porque no hay sensación de peligro, por lo menos hay menos sensación de peligro, porque cuando hay sensación de peligro, la movilidad disminuye, la fuerza disminuye y el dolor aparece, ¿vale? Que es lo que hemos estado comentando antes. Entonces, yo disminuyo esa sensación de peligro, aumento la de seguridad, aumentando la movilidad de todo el tobillo. Y luego aparte, lo que hago es trabajar con ejercicio. ¿Qué ejercicio hago? Pues lo primero, lo que mi paciente necesita. Si no tiene movilidad, ¿qué le voy a mandar? Ejercicio de movilidad. Por ejemplo, si no tiene movilidad en dorsiflexión, como en esta primera fase aguda mi paciente no va a apoyar bien el pie, no le voy a mandar ejercicio del suelo, sino que le voy a mandar ejercicio, por ejemplo, con una goma. Se pone una goma que traccione en esta dirección y voy a pedirle que haga dorsiflexión de manera activa, ¿vale? Para que trabaje esa fuerza. O le falta eversión, le falta ese movimiento de eversión, pues le pongo la goma hacia el lado contrario y le pido que haga eversión, ¿vale? Ese tipo de ejercicios van a ayudar a la fuerza, van a ayudar a la movilidad, van a crear analgesia y además al contraerse la musculatura va a realizar un bombeo de toda esa inflamación y va a ayudar a que se reabsorba. Entonces es muy importante este trabajo porque
Estamos combinando un montón de técnicas, estamos combinando un montón de estímulos diferentes al cuerpo y si se combina esto que hago yo con lo que hace Guillermo, pues el resultado puede ser muy, muy, muy potente. Lo que también me gustaría en este caso también añadir, que me encanta cómo haces tú el abordaje, Alejandro, sería uno de mis tratamientos que más utilizo, que es con tratamiento con medicina regenerativa, ¿vale? Una vez que ya hemos bajado la inflamación, habéis trabajado con los fisioterapeutas, si vemos que aún así el esguince del tobillo no está mejorando como a nosotros nos gustaría y hacemos una ecografía y vemos que no está regenerando y no está reparando bien ese ligamento, mi idea cuando hago la ecografía, como os he enseñado en el vídeo previo, es si vemos que está lesionado, la técnica que me está funcionando mucho es hacer tratamiento con medicina regenerativa con factores de crecimiento o lo que se conoce como plasma rico en factores de crecimiento y además la clave aquí es que le añado también ozonoterapia porque la ozonoterapia es un gas, ¿vale? El ozono es un gas que lo primero es antiinflamatorio, natural. Lo segundo es completamente bactericida, con lo cual nos evita cualquier tipo de infección. Y lo tercero es que es antioxidante, con lo cual tenemos todo un potencial que ayuda a producir más factores de crecimiento, que eso ecoguiado, como os hemos enseñado siempre antes, acordaros, siempre una ecografía para realizar punciones, ¿vale? Cuando el médico siempre tiene que hacerlo así, para saber exactamente dónde va. No me vale esto de voy a pinchar aquí porque yo sé que está aquí el ligamento. No, esto no es así. Siempre ecoguiado las infiltraciones, ¿vale? Y una vez que lo tengamos localizado, hacemos esa infiltración específicamente a nivel del ligamento peroneo astragalino anterior, ¿vale? Para reparar esas estructuras y que todo el trabajo que nos ha explicado Alejandro espectacularmente se potencie y vaya de la mano. Y con los resultados que estamos teniendo son brutales. O sea, cuando el médico trabaja por su lado, cuando el fisio trabaja por su lado, obtenemos buenos beneficios. Pero ¿y qué pasa si trabajamos todos de la mano? Que se potencia el sistema, se potencia también la confianza que tiene el paciente en el equipo multidisciplinar y los resultados son apoteósicos. O sea, por eso se curan tan rápido los jugadores de fútbol, las personas que tienen un equipo, pues detrás suyo, porque cada uno tiene su campo de acción y tenemos que dejar un poquito de lado ese ego que tenemos un poco todos de yo puedo con esto, yo sé tratar esto solo, no. Creo que por estos vídeos es la idea de aunar conocimiento y apoyarnos todos, porque acordaros que esta es la clave para triunfar. Qué bueno, qué bonitas palabras y qué sabias, tío, porque es que al final los jugadores de fútbol están en la empresa que más rápido lo recupera y es un equipo multidisciplinar. Son las personas que más rápido se recuperan de todo. Ellos y los toreros. Los toreros están hechos también de otra pasta, pero es verdad que se recuperan súper rápido. Entonces, ¿por qué? Porque tienen médico, fisio, podólogo, entrenador, todo el mundo están trabajando en conjunto, nutricionista, psicólogo, todo el mundo. Y es por eso, porque tienen todo el conocimiento y lo aplican a los pacientes. Entonces, lo que dice Guillermo de que antes de pinchar hay que mirar con ecógrafo, eso es fundamental cuando va a infiltrar, porque la aguja de una infiltración es biselada y esa aguja puede dañar un nervio, por ejemplo. Y lo que dice Guillermo es cierto, sí, el ligamento peroneo astragalino anterior está aquí, pero también está el nervio peroneo superficial. Entonces, si tú pinchas el nervio peroneo superficial, te lo cargas y luego cuando el paciente no tenga sensibilidad aquí, ¿qué le dice? No, es que eso es del E15. Unos huevos, del E15. Que te lo has llevado, ¿sabes? Eso es como todo. Entonces, aquí es la importancia y por eso hacemos estas clases, por eso hacemos estas charlas, porque queremos transmitir todo este trabajo multidisciplinar que creemos que es fundamental. Y algo también que se puede añadir, bien es un consejo que yo he aprendido en los clubes de fútbol donde trabajé, es el tratamiento específico en la cúpula astragalina, ¿vale? Que a veces se puede añadir también un poco de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una especie de gel, ¿vale? Porque la molécula tiene mucha viscosidad. Entonces, para que me entendáis, yo os lo explico muy fácil, es como crear una especie de colchoncito, ¿vale? Entre la cúpula astragalina y la tibia, ¿vale? En ese caso estamos creando como un colchón para evitar la compresión y el cizallamiento y degeneración del cartílago, que como os ha explicado Alejandro, cuando no se recupera bien un esguince, no tenemos buena propiocepción
el tobillo no tiene estabilidad y entonces se producen ruidos. Y por eso muchas veces el paciente dice, noto como chasquidos, noto que el tobillo me crepita. Pues esto se produce por eso, porque no hay una buena recuperación del esguince de tobillo, se produce roce y eso degenera el cartílago y eso es lo que produce la artrosis. Con lo cual, un tratamiento, una vez más, ecoguiado con ácido hialurónico dentro de la cúpula astragalina, en la articulación, eso nos da una amortiguación y nos permite que vosotros, los fisioterapeutas, los podólogos y los entrenadores personales, podéis trabajar mucho más seguro y sobre todo con la palabra que para mí es más importante de toda la charla, que es prevención. Acordaros, no hay que hacer solamente tratamiento del síntoma, por favor. Es importantísimo la prevención, ¿vale? ¿Tú qué piensas de todo esto, Alejandro? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque es que cuando tenemos una persona que se ha lesionado, ya sabes que es más fácil que se va a lesionar, que se vaya a lesionar otra vez de esa misma lesión. Entonces es fundamental que nosotros trabajemos para prevenir que se vuelva a lesionar de eso en concreto. Si no trabajamos en esa prevención, simplemente estaremos tapando parches y estaremos apagando fuego y estaremos tratando algo que se podría evitar. Entonces, sí que es verdad que no se puede predecir que una persona tenga una lesión, pero sí que es verdad que se puede intentar prevenir. Se puede trabajar en todos esos factores, todos esos problemas que pueden facilitar que aparezca una lesión para prevenir que aparezca, ¿vale? Y para prevenir que mi paciente se vuelva a lesionar de lo mismo, que es que siempre que se lesiona una vez, se sigue lesionando, sobre todo esto de 15 por todo esto que hemos estado comentando. Y esto ocurre, te digo desde la perspectiva del fisio, ocurre porque los 15 se recuperan fácil. Y te voy a comentar. Nosotros, cuando vemos a una persona que tiene un E15 de tobillo, sobre todo en grado 1 o grado 2, nosotros hacemos el tratamiento que te he estado comentando, algún ejercicio le mandamos y le hacemos una técnica que es el thrust, ¿vale? Una movilización de alta velocidad. Entonces, cruje el tobillo y el paciente empieza a andar. Y dice el paciente, anda, mira, magia, madre mía, magia. Si he llegado sin poder andar y ahora en la sesión ya me he recuperado, ya estoy andando, qué bien, qué bien. Este fisio es buenísimo, es buenísimo. ¿Qué pasa? Que el paciente, por un lado, se siente muy bien, dice, yo estoy mejor, si yo no me hace falta ir al fisio. Y por otro lado, el fisio dice, anda, si con eso se ha mejorado, pues ya está, ya que más, no hace falta que venga más. ¿Qué ocurre? Que eso es analgesia a corto plazo. Entonces, si las 3 sesiones le hace esas técnicas de mejora y el paciente se va andando, ok, analgesia a corto plazo. Pero ¿qué ocurre con la inestabilidad? ¿Qué ocurre con esa falta de equilibrio? Que eso no se trata normalmente. Y el paciente, como se ve bien que no le duele nada, ya después no va a ir por la inestabilidad. ¿Sabes? Porque ya se ha visto que está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esa prevención pasa por ese ejercicio, por ese tratamiento, pasa por, por ese enfoque global y el enfoque de no ir solo al corto plazo, sino al medio y largo plazo. Y algo que va muy unido a esto, Alejandro, si me permites, que en esto yo me siento súper identificado contigo, es tu forma de tratar al paciente, ¿no? Esa actitud positiva, esa forma de motivarles, esa pues forma de ver al paciente y ponernos en su lugar, porque lo importante en el fondo es la empatía. ¿A ti qué te gustaría escuchar si fueses un paciente que vienes con un esguince de tobillo? Siempre ponte en el lugar de cómo te gustaría que te tratasen, ¿no? Entonces, no seas catastrófico, no seas pesimista y no digas, wow, ahora te vas a quedar cojo, no vas a poder caminar, Dios mío, qué horror, qué... No, o sea, en esto creo que tú y yo estamos muy de la mano y quiero que me expliques un poco cómo tú lo sueles abordar o qué consejos le sueles dar a los pacientes en este sentido, Alejandro. Sí, pues mira, yo te digo, eso lo he escuchado mucho, en plan de que vienen los pacientes asustados porque le han dicho que, joder, que no van a poder jugar más al fútbol, que no van a poder correr, que no van a poder hacer su vida, y vienen asustados, la verdad. Entonces, la forma que yo tengo de trabajar con ellos es, cuando tienen de 15 de tobillo, en concreto porque estamos hablando de esta patología, lo primero que les digo es, mira, has tenido de 15, has tenido esta patología, este problema, pero es importantísimo que una vez que a ti deje de dolerte, sigamos tratando. ¿Por qué? Porque esto se recupera, ¿sabes? Esto es una cosa, los 15 de tobillo son una cosa que se recupera, no suele haber problema, siempre que trabajemos con algo de manera activa, siempre que tú te impliques, siempre que trabajemos con un enfoque global. Porque cuando el dolor desaparece,
sigue apareciendo la inestabilidad. Entonces, si tú no quieres tener un E15 mal curado, que es lo que se hablaba siempre, durante toda la vida se ha hablado del E15 mal curado, si no quieres tener ese problema, necesitamos que seas consciente de tu problema, necesitamos que trabajes de manera activa y es lo que vamos a hacer. Entonces, además yo ahí soy un poco duro en este sentido, le digo, mira, si tú no vas a trabajar de manera activa, esto no va a servir de nada. Entonces, o trabajas o dejamos de verlo, porque no tiene sentido que estemos aquí perdiendo el tiempo los dos. Entonces, yo soy muy claro, pero le digo siempre, siempre le doy la oportunidad y siempre le doy esa visión de que se va a recuperar siempre que trabaje. Y obviamente no se hacen falsas promesas. Siempre le digo lo mismo, mira, yo he tratado a muchísimos pacientes como tú, la mayoría, prácticamente todos, se han recuperado, pero nunca se sabe. En medicina, en fisioterapia, nunca se sabe. Entonces, yo voy a darlo todo para recuperarte. Ahora, ¿que puede ser alguna excepción? Pues yo qué sé, no me ha pasado, pero puede ser. ¿Sabes qué? Al final es así como yo le abordo y la gente se queda contenta. Y se queda contenta con esa comunicación y que seas tan honesto. Eso es. Pero sobre todo, como tú bien dices, ¿no? Darle la oportunidad al paciente de hacerle activo en su proceso de recuperación. Esto es muy importante, que el paciente no venga a tumbarse en la camilla, a poner el pie y ya está. No, no, no. Aquí somos un equipo y el equipo obviamente es el médico, el fisioterapeuta, el podólogo, todo el equipo multidisciplinar, pero en él está incluido tú, el paciente. El paciente siempre está incluido dentro de ese equipo, porque si él no hace lo que nosotros le pautamos o las recomendaciones que le damos, por mucho que nosotros intentemos, si él no está colaborando, son estos casos cuando no se curan, ¿no? Pero darle la oportunidad de darle las herramientas para que se pueda curar. Y esto me parece muy, muy, muy interesante, la verdad. Tal cual, al final es hacer a la persona autosuficiente, Eso hacer es. autosuficiente, hacer que ella misma sea capaz de gestionarse. Y hablando de esto, ya cuando vamos a seguir con el tratamiento de 15, de qué haríamos en una fase ya más subaguda, ya cuando el paciente puede apoyar un poquito más, porque a mí me gusta mucho trabajar de manera activa y ya llevando al paciente a su día a día. A mí me gusta mucho llevarlo a una forma de trabajar que va a utilizar en su día a día, ya sea caminar, ya sea saltar, ya sea correr, ya sea lo que sea. Entonces a mí me gusta hacer esta parte con ejercicio activo y de una manera en la que el paciente no tenga dolor, ¿vale? Entonces lo que yo le pido es que haga ejercicios dependiendo de la función que se haya perdido. Cuando hay una 15 de tobillo, la dorsiflexión se ve muy limitada, también el equilibrio, también la fuerza, pero no en todo el mundo es con la misma intensidad. Hay gente que se le limita más la dorsiflexión de tobillo, hay gente que tiene más inestabilidad, hay gente que tiene menos fuerza, otros tienen más miedo, ¿vale? Ya dependiendo, pues van a tener unas capacidades alteradas o van a tener otras capacidades alteradas. Entonces, voy a enseñar aquí unos ejercicios, alguna cosilla para que lo hagamos juntos, para que veamos cómo mi paciente se siente y cómo mi paciente puede tratar esa discapacidad, no, esa disfunción. Al final no es una discapacidad, una disminución de esa capacidad de manera puntual, pero es porque la función no está bien del todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner la cámara aquí para que grabe en la zona de ejercicio. Y básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a quitar por aquí un poquito el micro. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Ok, pues mira. De lo que se trata de que hagamos lo siguiente. Nosotros, nuestros pacientes en general, lo que van a tener es una limitación de la dorsiflexión, ¿vale? La dorsiflexión de tobillo la van a tener limitada. Entonces, uno de los ejercicios que le vamos a mandar es básicamente que se coloque cerca de la pared y que vaya con la rodilla a tocar la pared, pero que le cueste trabajo, que no le da, pero que le cueste trabajo. Toca la pared y vuelve. Toca la pared y vuelve. ¿Vale? Esto sería un ejercicio muy interesante para ir ganando movilidad de manera activa. Pero, ¿cómo se puede aumentar esa activación de toda esta musculatura para que también tire de la tibia hacia adelante? Pues estando aquí en esta posición, lo que le vamos a pedir es que levante los dedos y el tobillo, pero que mantenga la rodilla en el mismo sitio. Es decir, hace una extensión, ahí mantiene unos segundos y suelta, y vamos un poquito más hacia adelante. Otra vez manteniendo ahí, levanta los dedos, aguanta, aguanta, aguanta unos 6 segundos, porque así activamos todos esos músculos y soltamos, y vamos un poquito más hacia adelante. Entonces, este ejercicio ayuda de manera pasiva a todos los elementos y además de manera activa porque activa todos esos músculos, se ponen muy fuertes. Entonces, eso sería un ejercicio para la dorsiflexión.
Ahora, ¿cómo se hace un trabajo de equilibrio? Pues, por ejemplo, lo que podemos hacer con el paciente es básicamente, el paciente se apoya en la pierna y ahora, si no es capaz de aguantar así, con los brazos cruzados, en estático, pues que simplemente que aguante ahí. Pero si es capaz de aguantar perfectamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer movimientos del día a día. Imagínate que la persona siente inestabilidad cuando baja cuesta. Pues lo que vamos a hacer es apoyar la pierna y ahora vamos a ir con la pierna hacia adelante, como si bajara una cuesta. Realmente la cuesta la bajaba así, la rampa, pues lo que vamos a hacer es un pie apoyado y vamos a intentar llegar lo más lejos posible a un lado, vamos a intentar llegar lo más lejos posible a otro, al otro, de manera que trabajamos de manera activa, estamos trabajando ese equilibrio de manera activa y un equilibrio dinámico, un equilibrio que se utiliza en el día a día, ¿vale? Entonces haríamos esos movimientos. Y imagínate que el paciente tiene falta de fuerza. ¿Cómo trabajaríamos la fuerza? Pues lo que podemos hacer es, cogemos una banda de resistencia que sean rígidas, ¿vale? Que no sean las típicas gomas de pilates, porque las gomas de pilates, la verdad es que son bastante flojas, ¿vale? No tienen mucha fuerza, entonces para el paciente no suele ser demasiado demandante. Al trabajar fuerza, deberíamos trabajar en un 70% de nuestra capacidad, es decir, intenso. Y las gomitas no hacen mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar la fuerza como pues los 4 planos del movimiento del tobillo. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería? Flexión plantar, soltaríamos, ¿vale? Pero que tire, que cueste trabajo. ¿Qué más haríamos? Pues colocamos por aquí el pie, ¿vale? Colocaríamos por aquí el pie, ahí, y haríamos pronación, ¿vale? Haríamos este movimiento de pronación. Luego, ¿cuál haríamos? Pues, por ejemplo, colocamos por aquí, supinación, exactamente el movimiento contrario, ¿vale? ¿Y cómo haríamos la dorsiflexión? Tendríamos que colocar la goma aquí, ¿vale? En esta dirección, y haríamos dorsiflexión, ¿vale? Trabajaremos la dorsiflexión. Estos son unos ejercicios para empezar a ganar fuerza, tracciona de una manera intensa, pero poco a poco hay que ir trabajando más cosas. Cuando el paciente sea capaz de aguantar el equilibrio, cuando el paciente sea capaz de mantener la estabilidad en equilibrio monopodal, cuando sea capaz de hacer estos ejercicios bien, ya pasamos a una fase que es de salto. Ya pasamos al ejercicio de salto. ¿Por qué? Porque los saltos son un movimiento básico del cuerpo. Son un movimiento que cualquier deportista necesita hacer. Pero las personas que son sedentarias, cuando van a correr por el autobús, también están saltando. Cuando se bajan de una escalera, cuando bajan de la escalera y apoyan el pie fuerte, eso es un pequeño salto, un aterrizaje. Entonces, todo eso deberían ser movimientos que todo el mundo podríamos o deberíamos hacer. ¿Qué ocurre? Que no siempre se entrena. Entonces, mi trabajo consiste en llevarlos poco a poco hasta que están mejor de lo que estaban antes de la lesión. Y eso pasa por los saltos, en el caso de la esguince de tobillo. Súper, tío. Me parecen consejos que son súper importantes, que muchas veces pensamos que sabemos o que los pacientes lo van a saber muy bien, pero cuando los explicas y les das las pautas así tan concretas y sencillos sobre todo, porque como vemos no hay que ir al gimnasio ni nada, o sea, es que esto lo puede hacer todo el mundo en su casa, entonces le estamos también haciendo partícipe para que se recupere. Y a mí me ha quedado clarísimo, así que si tengo un esguince te voy a seguir tus consejos, vaya. Eso está claro, le das caña y además tú eres un paciente colaborador, o sea que le darías caña seguro. Y lo importante aquí es esto, es esa constancia y el implicarse dentro del proceso, que también forma parte del trabajo nuestro, de los profesionales, que nos impliquemos y que enseñemos lo que tienen que hacer. Y en esta fase, Guillermo, ¿tú tienes alguna cosa que contarnos? ¿Cómo lo harías? Cuéntanos. Sí, a mí en la fase más subaguda, crónica, a mí lo que me parece muy interesante es valorar también siempre con el ecógrafo, acordaros siempre, valorar si hay fibrosis. ¿Por qué? Porque esto se produce cuando ese ligamento no se ha recuperado bien. Un esguince mal curado suele dar en la ecografía como una especie de bandas, como os he enseñado en el vídeo anterior, como más blanquecino, ¿no? Estas más hiperecogénicas, y eso es lo que traducimos como fibrosis. Para que me entendáis, explicarosla muy fácil es que un ligamento normalmente es elástico y se mueve bien, y cuando un esguince se ha producido una rotura y no se ha curado bien, entre medias de las fibras se producen
un tejido cicatricial que ya no es elástico y entonces crea rigidez. Entonces, para mí, en este caso, como creo que os puedo ayudar mucho a todos vosotros, es haciendo unas infiltraciones muy específicas para ese tejido cicatricial. Y básicamente lo que hacemos los médicos regenerativos es añadir como hacer proloterapia, que es coger grandes volúmenes de suero glucosado, ¿vale? Con bicarbonato, y le añadimos, este es mi truco, pero os lo voy a compartir, le añadimos un 5% de procaína. Esto yo lo aprendí con el médico de los All Blacks en Nueva Zelanda. Y lo que se le hace es, se añade en todos los puntos de la cicatriz fibrótica la prototerapia junto con la procaína, y eso, para que me entendáis muy bien, es como el fairy. Cuando tú haces una paella y que se queda pegado en la paella como el socarrat, que le dicen los valencianos, ¿no? Y se le echa un chorreón de fairy y lo deja reposar durante 2 horitas, ¿no es verdad que la grasa se eleva para arriba, se despega? Pues esto es lo que hacemos con esta técnica, se llama proloterapia junto con procaína. Hacemos que esas adherencias, esos tejidos cicatriciales se despeguen, ¿vale? Para que con vuestra ayuda, una vez más, equipo multidisciplinar, ya vosotros empecéis a trabajar, como ahora quizás nos puedas dar alguna pauta más, pues más tirias, más masaje transversal, ¿no? Para crear una irradiación y que llegue más vascularización a la zona y se pueda regenerar esa cicatriz. Entonces, esto es fundamental, una vez más, el equipo entre los dos. Yo estoy quitando todas esas adherencias y dándole estímulo al tendón y al ligamento, en este caso, para reparar, y gracias a vosotros, en este caso, creo que vosotros que soléis hacer más de trabajo manual ya en estos casos, Alejandro. Sí, pues mira, para el ligamento como tal, Ciria se podría hacer, pero lo que pasa es que lo que se está viendo es que no hay un cambio a nivel cicatricial como tal, sino que realmente lo que se produce es una modulación del dolor, ¿vale? Entonces sirve para modular el dolor, pero en cuanto al tejido no hay cambio como tal. Entonces, nuestro trabajo, más allá de ese tratamiento manual para realinear esa fibra, realmente lo que se podría hacer es un trabajo de movilidad, de un trabajo de tracción ligamentaria, de estiramiento de ese ligamento. Por ejemplo, si mi paciente lo que tiene es la cicatriz en ese ligamento peroneoastragalino, se puede realizar ejercicios de supinación, movimiento en supinación de manera progresiva para que al final el ligamento se vaya alineando. Y es lo que te digo, de manera transversal, es lo que hace no mucho, yo pensaba eso, hasta hace no mucho, que sí que se cambiaba, pero en realidad no, parece ser que no cambia, no cambia la estructura. Entonces lo que se puede hacer es trabajo de movilidad para tener cada vez más movilidad en esa posición, en esa supinación, y que ese estímulo de tracción lineal en ese ligamento provoque un cambio y que al final esa cicatriz, esa fibrosis, se pueda regenerar con el trabajo vuestro. Entonces es un trabajo muy bueno. Y yo lo que me gustaría quizá también recalcar, para quizá terminar desde el punto de vista médico, me parece muy interesante, una vez más, ser muy holístico a la hora de ver al paciente, que esto no suele tener este concepto los médicos. Por eso sí es cierto que mi abordaje es un poquito más diferente bueno, pues abordamos el cuerpo como un todo. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque muchas veces, como ha explicado Alejandro, cuando hay una disminución de la dorsiflexión del tobillo, la siguiente estructura que se afecta en muchísimos casos es nuestro amigo el tendón rotuliano. ¿Qué es lo que pasa? Que como no tienes un buen apoyo unipodal en este tobillo, se está cargando la estructura que está por encima, que en este caso es el tendón rotuliano. Entonces, en mi caso, todos los pacientes que me vienen con un esguince de tobillo, señores, a ver también la rodilla como la tiene, ¿no? Es que me parece de cajón. Si estamos además cojeando o no teniendo un buen apoyo, habrá que mirar el cuerpo completo. No se trata de estar así en la vida. Hay que abrir el campo de visión y ver qué es lo que está pasando. Entonces, en mi caso, siempre reviso también el tendón rotuliano para trabajar a ese nivel y conseguir mayor flexoextensión de la rodilla, mayor trabajo de propiocepción desde glúteo medio, y esto a la vez, una vez más, nos va a ayudar a recuperar mejor un esguince de tobillo. O sea, qué buen apunte este, el mirar todo de manera global y no solo la biomecánica, sino luego en otros vídeos hablaremos más de otros temas, pero también ten en cuenta que una persona que tenga ciertos niveles de estrés
el dolor va a ser mucho más fácil que aparezca, por ejemplo, porque al fin y al cabo el cortisol y ciertas sustancias lo que producen es que el umbral del dolor esté más bajito. Entonces, cuando la persona supera con una acción, con un movimiento, con un salto, con lo que sea, supera ese umbral, es cuando puede aparecer un dolor mucho más fácilmente de lo que aparecía antes. Entonces, en otro momento ya hablaremos de esa parte de la emoción y de todo esto, pero sí que es verdad que tengas en cuenta que las lesiones no solo tenemos que irnos a la zona de lesión, sino que tenemos que irnos al resto del cuerpo para ver qué ha pasado ahí. Súper. Pues yo por mi parte lo tengo todo claro y somos así. Seguro que vamos a conseguir que se recuperen los... ¿Tienes alguna cosita así más que añadir en este sentido, Alejandro? Genial, ¿no? Yo simplemente ya hemos visto ese enfoque global, ese trabajo multidisciplinar, y lo que sí me gustaría comentar es que a los que estáis aquí viendo este vídeo, tú que estás viendo este vídeo, te voy a recomendar que si te gusta todo este tema del trabajo multidisciplinar, nos escriba aquí debajo multidisciplinar, porque de esta manera podremos subir más vídeos, sabemos que te gusta, sabemos que te interesa y aportaremos mucho más conocimiento y mucho más información de este tipo, porque creemos, sinceramente, que el trabajo para recuperar a nuestros pacientes, o para recuperarte a ti mismo si eres paciente, pasa por el trabajo multidisciplinar, el trabajo en conjunto. No tanto que los profesionales estén chocando entre ellos, sino que se estén dando la mano y que se estén acompañando a los procesos de los pacientes. Es por ello que si te gusta, escribe aquí abajo multidisciplinar y suscríbete a este canal porque vamos a subir muchos más vídeos como este, Guillermo y yo, y hablaremos sobre cómo trabajar con nuestros pacientes cuando tienen diferentes patologías y cuando hay que abordarlas de diferentes maneras. Así es que, Guillermo, tío, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Cualquier cosita, me podéis también, si queréis, seguir en las redes sociales. Estamos posteando todos los días, pues eso, muchos consejos desde el punto de vista médico-deportivo, musculoesquelético y sobre todo prevención. Así que si me queréis seguir, me podéis seguir en Doctor Guillermo Recatero, en Instagram o en Facebook. Y encantado de ayudaros, de daros tips que necesitéis, comentaros aquí abajo, comentar cualquier duda que tengáis aquí abajo. Y de verdad que feliz de la vida de poder trabajar todos juntos, de apoyaros a los fisioterapeutas, que sois un pilar para mí fundamental en la recuperación de cualquier lesión. Yo os amo, os quiero un montón y confío 100% en vuestro trabajo. Así que de verdad, un placer, gracias por la invitación y vamos a seguir haciendo muchos vídeos de este contenido, ¿vale? Tal cual, tío. Pues mil gracias por estar aquí. Y a ti que estás viendo este vídeo, decirte eso, que cualquier duda que tengas nos puedes escribir aquí debajo. Puedes seguir a Guillermo Recatero en sus redes sociales, que ya la ha comentado, que también la dejaremos por aquí debajo. Y cualquier cosa que necesites relacionado con fisioterapia, relacionado con entrenamiento, ya sabes que nos puedes seguir en mis redes sociales, Alejandro Estepa Fisio o The Fisio Program. También puedes entrar a todas nuestras formaciones que tenemos sobre pie tobillo, sobre rodillas, sobre marketing, gestión, sobre todo en thefisioprogram.com, que aquí te daremos más información. Mil gracias por estar aquí. Nos veremos en siguientes vídeos. Estaremos con Guillermo, estaremos hablando sobre todos estos temas y estaremos encantadísimos de aportar el máximo conocimiento. Fuerte abrazo, nos vemos pronto.